Me parece que está grabando ya, ¿no? Sí, aquí pone grabación y transcripción. Excelente. Bueno, pues buenas tardes, días, noches, como corresponda. Me encuentro lleno de júbilo por tener la oportunidad una vez más de conversar con don Gabriel Albiac. Es y será siempre un honor tenerlo en el canal invitado. Y esta vez vamos a tratar, mm, fue así como se me ocurrió plantearlo, de algunos aspectos del último libro de don Gabriel, que es El Elogio de la Filosofía del año 2023, editado por La Esfera de los Libros. Pero vamos a tratar, le comentaba yo a don Gabriel, vamos a tratar de esos aspectos que digo de este, el último de sus libros, a la luz de también ciertos puntos de otro libro del mismo autor, que dista casi medio siglo del Elogio de la Filosofía. Me refiero a un texto del año 1979, que es De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, editado por la mítica editorial Hiperión, ¿no? Bueno, es por eso que para el título de este video he decidido jugar con los títulos de ambos libros, dando como resultado una suerte de añoranza de la filosofía, que es de lo que vamos a hablar. Y bueno, lo primero que quisiera aclarar es que el texto de 1979, de la añoranza del poder, eh, de ese texto voy a tomar solamente como referencia su sección tercera, que se titula El retorno a la caverna, y que es, como el elogio de la filosofía, un texto protréptico, al menos así me lo parece a mí. Eh, y a propósito del elogio de la filosofía, quisiera comenzar por decir que, de algún modo, este libro es una reescritura de muchos pasajes de textos suyos anteriores, ¿no? Por poner simplemente un par de ejemplos, el capítulo 6 es una suerte de reescritura del análisis que usted llevó a cabo en su libro de 1996, La muerte, metáforas, mitología, símbolos, de la Oda a una urna griega y de la Oda a un ruiseñor de John Keats, ¿no? Eh, o también se puede poner como ejemplo en ese mismo capítulo sexto, el apartado titulado Filósofos, dioses, monstruos, es una reescritura de pasajes muy concretos de Caja de Muñecas, por ejemplo. Eh, bueno, de manera que, acaso podría decirse así, este libro, Elogio de la Filosofía, es una especie de síntesis de su pensamiento, pero sobre todo de su concepción de la filosofía, ¿no? Me es inevitable recordar ahora lo dicho por Deleuze y Guattari en ese texto escrito a cuatro manos, que es la filosofía, donde dicen algo así como que la pregunta por qué pueda ser eso de la filosofía es algo que llega solamente con la vejez y cuando ya todas las preguntas se han agotado, ¿no? Eh, en su caso, usted en 1979, el año de la publicación de La añoranza del poder, contaba con 29 años, si no estoy mal, y a juzgar por esa sección tercera titulada, como ya dije, El retorno a la caverna, parece que desde entonces ya tenía usted bastante claro qué era esa disciplina tan sui generis a la cual llamamos filosofía, ¿no? Mm, por eso decía, ¿no? Que quisiera que abordáramos vamos, ciertos aspectos del elogio de la filosofía a la luz de ciertos aspectos de este otro texto, La añoranza del poder. Concretamente, y ya con esto abrimos el diálogo de don Gabriel, concretamente la interpretación que usted lleva a cabo de algunos pasajes de la primera de las lecciones de Erlangen, de Schelling, mismos pasajes que también podemos encontrar citados y comentados, aunque no con tanta exhaustividad, en el elogio de la filosofía. Y curiosamente, justo después,
de decir usted que la filosofía se agota toda ella en su interrogación primera, que es el preguntarse por su propia naturaleza, es decir, aquella que decían Deleuze y Guattari, que siempre se planteaba demasiado tarde, ¿qué es la filosofía? Bueno, yo me callo ahora, don Gabriel, y le cedo la palabra y abrimos el diálogo, ¿no? No, no, muy al contrario. La introducción que acaba usted de hacer es, yo pienso que indispensable para entender este libro, El elogio de la filosofía, que efectivamente es una reescritura de aquel primer texto programático mío. Era el tercero o cuarto de mis libros, pero era el primer, yo creo, texto programático en filosofía, que era el de la añoranza del poder. Si me permites, trato de situar la obra, El elogio de la filosofía. Bueno, incluso una pequeña ubicación del anterior texto, del 79, que en realidad está escrito en el 77, publicado en el 79. Si nos situamos en el mundo de lo que era la izquierda marxista de final de los años 60 y de los años 70, de algún modo lo que afrontamos desde finales de los años 70 es una especie de caída en el vacío. Buena parte de los tópicos con los que habíamos venido jugando desde final de los 60 se habían ido desintegrando. Naturalmente, si quieres el barrido definitivo, lo daría la caída de la URSS, evidentemente, pero antes de eso, el barrido moral y el barrido teórico, yo creo que se había producido ya a lo largo de, sobre todo, la segunda mitad de los 70. Para mí había dos elementos que biográficamente son importantes para toda mi generación en España, naturalmente, la muerte del general Franco y el fin de la dictadura, y de algún modo, junto con, si quieres, la euforia de salir de una dictadura, al mismo tiempo también la terrible decepción de que todas las ensoñaciones sobre las cuales se había fundado todo el trabajo de los que, siendo muy jóvenes, habíamos entrado en la clandestinidad y habíamos apostado muy fuerte por ese final de la dictadura, realmente habían dado sobre la nada. Sí, de algún modo, el fin de la dictadura se produjo en España, fue como contrapartida al precio de una completa desaparición de todos los proyectos revolucionarios de los años anteriores. Por un lado había eso. Por otro lado, hay algo que es estrictamente contemporáneo de la redacción de La añoranza de la filosofía, que es una visita que en el año 79, en el verano del 79, yo hice a Berlín Oriental donde estuve durante un mes para estudiar alemán. Era el sitio donde se podía estudiar más económicamente alemán, esa lengua diabólica. Si quieres, me di de bruces con algo que conocía teóricamente. Yo venía escribiendo desde hacía muchos años sobre el carácter de los regímenes del Este como despotismos extremos, como despotismos herméticos, que en todo caso se podían caracterizar como formas de capitalismo de Estado extremadamente duras, extremadamente constrictivas para la vida del ciudadano. Digo que eso ya lo sabía, pero tú sabes perfectamente la diferencia que hay entre saber algo académicamente, saber algo literariamente y de pronto darte de bruces contra esa realidad. Yo venía de una dictadura que acababa de terminar, pero de pronto me di cuenta que lo que yo había llamado dictadura hasta ese momento era un juego de niños comparado con lo que podía ver en Berlín Oriental en 1979, con el agravante de que ahora que todo ha caído, podemos considerar que aquello, bueno, era un acontecimiento efímero más. En 1979 la impresión que daba aquello de ser un despotismo fosilizado que no desaparecería nunca era terrible. Entonces, si quieres, sobre la base de esas dos
de esas dos crisis, de esas dos grandes decepciones, yo traté de releer a Platón en ese momento de la vuelta de Berlín Oriental. Los borradores primeros de la añoranza estaban ya hechos, pero lo rehice mediante una relectura de Platón que tomaba como eje la Carta Séptima. Recuerdas que la Carta Séptima es el texto autobiográfico en el que Platón explica cómo antaño, cuando yo era joven, dice Platón, anhelaba lo que todos los jóvenes anhelan, que es entrar en las cuestiones del Estado, en las cuestiones de la polis, lo antes posible y poner allí todos mis esfuerzos para llegar a una sociedad mejor. Y dice Platón, pero acabé entendiendo que la polis como tal era imposible de arreglar y que el único camino que quedaba era el largo rodeo a través de la filosofía como forma de al menos tratar de entender qué es lo que hace a la polis irremediable. Bueno, de la añoranza era el primer abordaje de ese carácter irremediable de un mundo del cual todas las ideas de futuro, todas las ideas de transformación habían desaparecido. Ejes, tú los has señalado ya, por un lado Platón, por otro lado la lectura de John Keats, de los grandes, ¿cómo decir?, de los grandes románticos alemanes y muy específicamente de Schelling. Si quieres, nosotros habíamos hecho una lectura del idealismo clásico alemán muy en la línea del, ¿cómo decir?, de un marxismo excesivamente manualístico, pensando que Hegel abría la vía de la visión progresista de la historia que de algún modo desembocaba en nosotros. Yo me puse a leer a Schelling porque Schelling es precisamente la reacción frente a Hegel. Schelling ha empezado a escribir antes que Hegel y ha tratado de evitar esa tentación teleológica que arrebata muy pronto a Schelling, la idea de que la trayectoria de la idea en su marcha hacia el absoluto es irrefrenable. La idea de Schelling, por el contrario, a medida que va avanzando en su desarrollo teórico, es justamente la de un callejón sin salida, la de un mundo de algún modo irremediable, en el cual la filosofía sería estrictamente la constatación del muro que no podemos romper, pero que tenemos de algún modo que designar. ¿Recuerdas la fórmula que se utilizaba allí en las lecciones de Erlangen y que yo tomaba de la añoranza y vuelvo aquí a tomar en el elogio de la filosofía? Es doloroso alejarse, por así decir, de la última orilla, decía Schelling. El que esté dispuesto a hacer filosofía debe abandonarlo todo, debe dejarlo todo atrás, debe perder toda esperanza de futuro y enfrentarse a ese universo sin sentido que de algún modo Schelling piensa que quien lo ha abierto es el Spinoza, que en el apéndice de la parte primera de la ética indica de un modo yo creo que inexorable que todas las ficciones de finalidad, que todas las ficciones de sentido orientado están en la base de todos los errores humanos. Bien, toda mi vida en filosofía ha estado girando en torno a ese dilema que se plantea para la edad contemporánea, y quizá hablamos ya en algún momento la otra vez de esto, que se plantea a partir de la primera lección, de la lección inaugural de la cátedra de Jena de Fichte en el año 1794, cuando Fichte interpela a sus alumnos: ante ustedes se abren dos perspectivas, o bien una filosofía, un sistema de la filosofía que ya existe pero que no podemos aceptar porque es un materialismo que considera que el yo es producto del no yo,
o bien esto que nosotros vamos a poner en funcionamiento, que sería una concepción que partiría naturalmente de la concepción del yo trascendental kantiano y particularmente de la última crítica, de la crítica del juicio, y cuyo objetivo sería el mostrar, poner de manifiesto cómo es el yo el que pone al no yo, y al poner el yo al no yo le impone sentido y pone en marcha todo el sentido del ser y todo el sentido de la historia. Bien, naturalmente que mi apuesta era precisamente la apuesta del retorno a Spinoza, el retorno a lo que Fichte llamaba un materialismo trascendental, y creo que efectivamente es lo que configura el concepto moderno de materialismo. Toda mi vida teórica, los libros que usted ha citado, yo creo que son paradigmáticos al respecto. El libro sobre la muerte y Caja de Muñecas, que de algún modo son dos libros confluyentes, dos libros en torno a la misma problemática. Pero, ¿cómo decir? Yo pienso que también mis textos narrativos, pienso que en particular la trilogía que compone lo que yo llamo la trilogía del fin de siglo y muy especialmente el volumen que la cierra, Blues de invierno, es precisamente un intento de descripción históricamente, muy generacionalmente situado, de cómo todas las ficciones de sentido llevan necesariamente al peor de los desastres y cómo solo la distancia, la frialdad de saber que somos sin sentido, pero que ese ser sin sentido nos permite eludir al menos el autoengaño, lo cual, bueno, puede ser que no sea una cosa magnificente, pero ya es algo. Digo, eso está manifiesto en las tres novelas, en Últimas Voluntades, en Palacios de invierno y en Blues de invierno, y en principio es lo que configura ese ciclo, que de algún modo es el ciclo del envejecimiento de las gentes del 68. Las tres novelas tienen ese único tema. Pues fíjate, hay una cuestión que puede ser anecdótica, pero que yo pienso que en su momento habrá que estudiar y considerar. La pandemia del año 2020 mató a mi generación. Y lo digo literalmente, porque los hubo, y no pocos, que sencillamente murieron. Pero de algún modo los que sobrevivimos de algún modo con la conciencia de que nuestro ciclo histórico se había cerrado. Y se había cerrado en lo que de algún modo teníamos la impresión fantasmática, si quieres más o menos alucinada, pero que era así, de que había acabado en el cataclismo que nos habíamos merecido, es decir, en la completa desaparición de todo horizonte, esos creo que fueron 2 meses encerrados dentro de un domicilio desde el cual lo único que veías era calles vacías, era la sensación, hemos perdido el mundo. Y hemos perdido el mundo, bueno, está claro, hemos perdido el mundo por la enfermedad, lo que quieras, pero hemos perdido el mundo de un modo metafísico. No sabemos ya de lo que estamos hablando. Bueno, pues tenemos aquí nuestros libros, efectivamente, aquí están y efectivamente son probablemente lo último que nos salva. Lo único al final, cuando tienes cierta edad, que te salva en esta vida, es una buena biblioteca. Sin eso no habría que... y en 2020 yo empecé a trabajar en un doble proyecto. Ese doble proyecto tenía, por un lado, una dimensión narrativa, estas memorias en tierra de nadie, que trataban de, insisto en que no es una autobiografía, son unas memorias,
La autobiografía es autolegendaria, trata de establecer un sentido a una vida y construir todo en función de la línea de ese sentido. Las memorias no. Por eso las memorias están hechas, en este caso en Tierra de Nadie, están hechas por saltos en el tiempo, por asociación imaginaria entre un joven de 19 que está ocultándose del estado de excepción a los 19 años en 1969 y un vejestorio de 50 que pasea por una ciudad que ya no reconoce. Los juegos de ida y venida son continuos por eso, para evitar toda impresión de sentido y por el contrario tratar de dar esa impresión de que el que está hablando es ya de algún modo un muerto. Y por lo tanto tiene la distancia que le permite, como dicen que puede hacer Dios, saltar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. De ese momento de la escritura en Tierra de Nadie hubo algo que se me impuso absolutamente. Hay toda una parte en Tierra de Nadie dedicada a eso, la idea de que no conocemos al mundo directamente, que no conocemos al mundo enfrentándonos a él, que conocemos el mundo únicamente a través de la biblioteca, que la biblioteca es nuestra ventana al mundo y nuestra puerta al mundo, y que solo pasando a través de ella podemos llegar a él. En algún momento, pues, ahí en Tierra de Nadie, por ejemplo, se describe muy, yo pienso que muy literalmente, creo que he inventado muy poco, como el viaje a Islandia de un vejestorio de 70 años no es otra cosa que la evocación del cuento leído por un niño de 7 o de 6, no recuerdo con exactitud, La Reina de las Nieves. En esa idea de que todo lo que ha podido haber en mi vida, todo aquello a través de lo cual he podido pasar en mi vida, lo he vivido y he pasado a través de ello, a través de los libros. Y que sin los libros no podría haber visto nada, absolutamente nada. La mirada del turista es una mirada muerta, es una mirada inerte, porque naturalmente no compone sistemas de imágenes, de mitos y de leyendas previamente construidos en el espacio cerrado de la biblioteca. Cuando tú previamente has construido ese mundo de mitos y de leyendas, entonces sí, entonces puedes enfrentarte a la realidad y decir, este es el universo en el cual yo puedo soñarme legendario, porque los libros que leí lo soñaron legendario. En ese momento, si quieres, me saltó más que una duda, una casi certeza. Si realmente estoy diciendo que mi vida no es más que la secuencia de lo que los libros hicieron de mi vida, las verdaderas memorias, el verdadero trayecto biográfico, no es el de las anécdotas a lo largo de las cuales yo he transcurrido, es el de los libros que he leído y es muy específicamente el de los momentos en la filosofía a los cuales he tratado esencialmente de dedicar mi vida. Y en ese momento entendí exactamente lo que tú has entendido también al leer el libro. La verdad es que a uno le supone una gran compensación que un lector como tú lo haya podido ver tan rápidamente. Entonces lo que emprendí fue deliberadamente la idea de reescribir de la añoranza del poder, no desde la óptica de un joven de 27 años que algo había visto, pero no demasiado, sino desde la perspectiva de un hombre de 70 que ha visto desmoronarse todo aquello que el hombre de 27 había creído ver. Y a partir de ahí tratar de ver, por lo menos desbozar qué es lo que de eso esencial, lo que ha puesto su vida, la filosofía, puede, sin embargo, mantenerse en pie. ¿Cuál ha sido, no el sentido, pero cuál ha sido la función de eso llamado filosofía? Que, si me permites abusar
de ti no porque ya lo has leído, pero abusar de los posibles lectores, haré eso que los jóvenes llaman un spoiler, es decir, contar el desenlace de la película. De algún modo, todo el recorrido del libro, pero también todo el recorrido que va desde el de la añoranza del 79 hasta el elogio de la filosofía del 23, pretende fijarse, condensarse en la última fórmula de ese elogio de la filosofía y a la descortesía de decir que hay precipicio, llamamos filosofía. No a la posibilidad de salvar el precipicio, del precipicio no nos salva nadie, pero a la descortesía de decirle, engáñese usted como quiera, hágase las fantasías que quiera, créese el sistema de ficciones y de ilusiones que quiera, hace usted muy bien, de lo contrario no podría sobrevivir, pero sepa usted que al final, detrás de todo ese sistema de ilusiones hay lo que decía Pascal, ¿recuerdas? Corremos alegremente hacia el precipicio una vez que nos hemos puesto delante un telón lo suficientemente bello como para poder saltar a través de él al vacío sin sentir miedo. No me va a disculpar porque de antemano, porque la intervención que voy a hacer ahora va a ser quizás sumamente deshilachada. No, por Dios. No, es que, bueno, he anotado mucho de lo que ha dicho usted ahora, porque, bueno, me gustaría insistir en algunos puntos que ha mencionado. Por ejemplo, esto de cuando hablaba usted de lo del ser sin sentido, recordaba yo un libro de Gustavo Bueno, que es el sentido de la vida, 6 lecturas de filosofía moral, donde termina concluyendo precisamente, dice algo así como, preguntarse si la vida tiene un sentido es como preguntarse si tiene un tejado, es decir, no tiene por qué tenerlo. Lo que sí tiene la vida son múltiples pseudosentidos que le Exacto. Y atribuyen. lo que sí tiene la filosofía es la necesidad de demarcar hasta qué punto, cuando estamos diciendo que la vida tiene un sentido u otro, lo que estamos haciendo es sencillamente generar un sistema de consuelos, de ficciones. Los consuelos son indispensables. Yo recuerdo que a mis alumnos siempre les decía lo mismo. Es una perfecta estupidez la de las personas que han leído muy mal a Marx y que piensan que la fórmula de Marx, la religión es el opio del pueblo, es una fórmula antirreligiosa o anticlerical. Oiga usted, el opio en el tiempo en el que Marx está hablando es el único remedio eficaz contra el dolor de muelas. Entonces, naturalmente que el opio no le va a curar el dolor de muelas. Y naturalmente que el alivio que le va a proporcionar el opio es temporal y que al final o va usted al dentista o acabará mal. Pero cuidado, sin sedantes es literalmente imposible vivir en una vida como esta. Y vamos a decirlo abiertamente, el negarle sedante al que sufre, ya sea física o anímicamente, es una crueldad perfectamente gratuita. Ahora bien, naturalmente lo que sí es obligatorio es cuando tú le estás proporcionando la morfina a un enfermo terminal que sabe que sin esa morfina estaría absolutamente sometido a un dolor atroz, lo que tú no puedes es crearle la ilusión de que le estás proporcionando la inmortalidad. No, no le estoy proporcionando la cura, pero por lo menos le voy a tratar de reducir su dosis de dolor. Yo en eso soy extremadamente respetuoso. Sé que para el que se dedica a la filosofía no hay consuelo, pero sé también perfectamente que sería una perfecta indignidad negarle el consuelo a aquel que lo necesita. Y bueno, ahora que hablaba usted del enfermo al que se le administra la morfina, cuando está ya en una situación de salud pues absolutamente precaria, ya que ha citado Blues de Invierno, precisamente en Blues de Invierno comienza con un personaje que antes de emprender el viaje está hospitalizado y precisamente está su amigo, eh,
llamando a la enfermera para que le administre más morfina. Y curiosamente, esto pretendía hacer alusión a ello ya casi terminando el video, pero ya que ha salido ahora en el elogio de la filosofía, hay un pasaje que a mí me llenó de escalofrío eh, por por su carácter descarnado y precisamente aludiendo a que la filosofía no puede ofrecer ningún consuelo, ninguna esperanza, también siguiendo a Schelling, donde dice usted que el luto no remite en absoluto al que ha muerto, remite a nuestro haber sobrevivido, Nuestro haber ¿no? sobrevivido. Es decir, nuestro haber Es, sobrevivido a una pandemia tan como la de 2020, por ejemplo, ¿no? es terrible, y eso, fíjate, hay pasajes maravillosos, de una sutileza extrema en Freud al respecto. Lo que realmente nos atormenta es el hecho de que nosotros hemos sobrevivido allá donde el otro ha muerto y que de algún modo si hemos sobrevivido es porque hemos querido sobrevivir. Ese sentimiento de culpa, de que el otro se ha ido y tú no has sido capaz de seguirlo, y tú, pese a todo, te has agarrado a la supervivencia, ese sentimiento de culpa es atroz. Y dice Freud, naturalmente, que todo el trabajo del analista es el de tratar de objetivar ese dato. Cuidado, pero objetivar ese dato no es hacer desaparecer el dolor, es sencillamente tratar de acotarlo. A mí me parece monstruoso, no sé si tú pensarás lo mismo, pero a mí me parece absolutamente monstruoso esa idea cuando se produce un acontecimiento de estos hecatómbicos en los que mueren gentes terriblemente, esa idea de, y ahora mandamos un ejército de psicólogos para que enjuguen el dolor de los supervivientes. Oiga usted, el dolor de un superviviente no se enjuga. Usted no puede decirle a alguien, vengo a curarle de su dolor. Usted lo que puede decirle es, vengo a tratar de hacer entenderle su dolor y para que sepa usted perfectamente que ese dolor va a estar en usted siempre, absolutamente siempre. Y efectivamente, el pasaje al que haces referencia, pues hombre, es curioso que lo hayas relacionado con Blues de invierno, porque el personaje al que tú has hecho referencia del inicio de Blues de invierno está estructurado sobre la persona de alguien que fue mucho más que un amigo, mi gran amigo, mi hermano durante, pues desde los años de la facultad, desde que teníamos 18 años, y que murió poco después de la pandemia y como consecuencia de la pandemia, y que venía efectivamente arrastrando la situación atroz que se describe en ese inicio de Blues de invierno. Y el elogio de la filosofía está escrito inmediatamente después de eso. Y efectivamente, naturalmente, que te decía antes, si En tierra de nadie estaba como dedicatoria, estaba dirigido a esta persona, que por cierto la dedicatoria estaba hecha cuando él estaba todavía en vida, lo terrible fue que desapareció inmediatamente después. Digo, en el elogio, el elogio de la filosofía, lo que de algún modo se intentaba era hacer resonar en el terreno conceptual el choque, que naturalmente que en la añoranza estaba ya el choque con la muerte. Pero el choque con la muerte cuando tienes 27 años, claro que es el choque con la muerte de seres queridos, pero seres queridos a los que, si quieres, una distancia en la edad te hace casi inaccesibles. No entiendes lo que es su muerte. Cuando quien muere es alguien que ha sido, que tiene tu edad, que ha seguido exactamente tu misma trayectoria. Y te preguntas, ¿y por qué demonios he sobrevivido yo? Hijo mío, en ese momento es cuando tienes la necesidad de o bien tratar de entender, y eso es el elogio de la filosofía, y entender sin ocultar, por eso ese final, hay abismo.
No vamos a ocultar, no vamos a intentar decir que el mundo avanza por el mejor de los lados posibles. Hay abismo, hay precipicio, pero vamos a tratar de entenderlo. No es gran cosa. Usted no está obligado a entenderlo si no quiere. Pero a mí no me queda ya, a mis 74 años, no me queda ya nada más en esta vida que tratar de entender lo que he vivido a través de mis libros. Porque, cuidado, eso puede sonar objetual, no es cierto. Se ama a través de los libros. Vamos a ver, ¿dónde demonios hemos aprendido a amar si no es leyendo a los poetas de la Pléiade del 16, el francés? Ronsard m'avait chanté autant où j'étais belle. Ese momento, ese alejandrino maravilloso en el que una vieja dama, que por lo tanto ya solo puede esperar la muerte, sabe que, bueno, sí, yo estoy vieja, estoy hecha un asco y cualquier día me moriré, pero Ronsard me cantó cuando yo era bella. Es lo único que te queda. La fijación de la belleza en el verso es el único lugar donde puede ser fijada. El único lugar. Bueno, ha hablado usted ahora de, bueno, y ya lo había mencionado antes, de los libros como único acceso al mundo. A mí se me ocurría lo siguiente, vamos a ver qué le parece. Vamos, Platón en el Fedón dice que el filósofo se ocupa, bueno, Cicerón y la tradición posterior dicen que que el filósofo de lo que se ocupa es de una commentatio mortis, pero es una mala traducción del texto platónico, porque Platón lo que dice literalmente es el filósofo se ocupa de estar muerto. Exacto, de morir y de estar muerto. Y a mí se me ocurría relacionarlo precisamente con esto de los libros como único acceso al mundo, con una anécdota que cuenta Diógenes Laercio a propósito de Zenón de Sitio, que dice algo así, como que cuando fue a consultar al oráculo, el oráculo le dijo, tienes que imitar la palidez de los muertos, y que él lo interpretó como que tenía que pasarse la vida leyendo, desenfrentado todo el tiempo a los libros para contagiarse de su palidez, de la palidez de los libros. Entonces podría ser que el estar muerto del filósofo sea precisamente eso, ¿no? Estar enfrentado al libro. Y recuerdas que de esa fórmula es de donde Quevedo extrae el pasaje, el verso que habla de y hablo y converso con mis ojos con los muertos. Es que efectivamente lo que hace el filósofo, en este caso Quevedo, porque evidentemente Quevedo es un poeta absolutamente impregnado de la gran tradición estoica y entiende perfectamente que la gran lección del estoicismo es esa, que encerrarte con unos pocos libros y tratar de hacer de esos libros tu propia vida es hablar con tus ojos, conversar con tus ojos, con los muertos, y que esos muertos encierran en sí tal cantidad de saber, tal cantidad de belleza, que nunca vas a agotarlos. No tiene sentido, yo pienso que no tiene sentido esa absurda contraposición de, bueno, es que hay que vivir y no mantenerse encerrado en la biblioteca. Mire usted, si usted no ha pasado por el encierro de la biblioteca, no va a vivir absolutamente nada, porque todo le va a resbalar. Es absolutamente necesario que usted haya configurado sus ojos en la biblioteca y a través de sus ojos haya configurado su mente en la biblioteca para que eso que vea usted ahí delante tenga sentido, verdadero sentido. Es como lo que dice Pessoa en el libro del desasosiego, cuando dice, los viajes valen tanto cuanto la inteligencia del que viaja, ¿no? Exacto, pero esa inteligencia hay que pulirla, o sea, no es un don gracioso. ¿Recuerdas
¿Recuerdas? A mí me gusta mucho, entiendo que es un formalista extremo, pero yo, ¿cómo decir? Siento una admiración absoluta hacia la escritura de Huysmans. Recuerdas que Huysmans no es en Laval, es en el otro, es en Ageburg, Interpeles. En Ageburg, en un momento determinado, describe a un personaje que nunca sale de su casa, es un tipo extraordinario, de una buenísima biblioteca, la casa es maravillosa, las descripciones, todo el libro es la descripción de un único espacio, la casa. Pero en un momento determinado siente la tentación de salir y planifica un viaje, creo recordar que es a Londres, en todo caso a Gran Bretaña. Naturalmente lo que hace primero es en su biblioteca manejar todos los libros que pueda sobre el lugar al que va a viajar, se dirige hacia la costa en la cual tiene que coger el barco y en las inmediaciones del puerto hay una librería especializada específicamente en Inglaterra y con una sección sobre Londres absolutamente maravillosa. Se encierra en esa librería en la sección maravillosa de Londres y al cabo, cuando acaba de leer todos los libros, naturalmente, ¿qué es lo que puede ya hacer? Pues volverse a su casa. Por cualquier realidad que vea, piensa el personaje de Wisman, no estará a la altura de lo leído. Los que no tenemos, ¿cómo decir?, el perfeccionismo estético de Wisman, y yo de verdad a tus oyentes, los que no hayan leído Ageburg, que intente leerlo. Yo creo que no hay una prosa francesa más depurada, más exquisita que esa de Wisman. Pero ya te digo, los que no tenemos el perfeccionismo estético de Wisman, por lo menos si salimos fuera de nuestra biblioteca es de algún modo cargando con todo el sistema de mitologías que la biblioteca ha elaborado previamente para nosotros. Y naturalmente cuando visitamos los mares del sur, lo que estamos visitando es a Stevenson. Y naturalmente que cuando visitamos Islandia, lo que estamos visitando son las sagas. Y, como te decía antes, pues es un vejestorio que de pronto se encuentra ante las auroras boreales en Laponia. Está sencillamente rindiendo visita a un niño que en el año 1956 leyó La Reina de las Nieves de Andersen. Claro, está echando mano de la logarítmica Reina de las Nieves que dice usted en Blues de Invierno. Eh, Fíjate, yo pienso que de algún modo posiblemente nunca hubiera escrito nada si no hubiera leído a los 6 años La Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves me hundió en un desasosiego absoluto que me he pasado toda la vida tratando de descifrar. Esa idea de la verdad logarítmica, de la verdad de hielo, del rompecabezas de hielo de La Reina de las Nieves, es probablemente uno de los enigmas, o da razón, o construye mitológicamente uno de los enigmas mayores del sujeto humano, que es el de saber que solo la logarítmica, que solo la matemática, que son la geometría en los términos spinosianos, nos dota de elementos para potenciarnos, para no ser destruidos, pero que al mismo tiempo esa logarítmica, esa matemática, de algún modo, es el peso de la muerte en nosotros, es decir, es el peso de la distancia, eso que hace de nosotros, en cierto modo, diseccionadores en vida. Ahora que menciona usted a Spinoza, eh, de nuevo, y siempre hay que mencionarlo, y recordando lo que decía usted al principio acerca de la lección inaugural de Fichte en Jena, y de todos los intentos de Hegel sí, vamos, por refutar, confutar a Spinoza sencillamente, y Schelling también de algún modo, aunque Schelling es como el que más se da cuenta de que esa De empresa que no se puede.
va a desembocar en un fracaso. Es una cosa extraordinaria. Tú tomas hasta el Tratado de la Esencia de la Libertad Humana, no recuerdo ahora mismo, es de 1809, por ahí, es de principio ya de siglo. Schelling, que es todavía muy joven, que está en torno a los 30 aproximadamente, hasta ese momento ha escrito prácticamente sin parar. Ha publicado texto tras texto. Y de pronto en el Tratado sobre la Esencia de la Libertad Humana, recuerdas, hay una primera parte dedicada a plantear cómo el problema esencial de nuestro tiempo es la refutación de Spinoza. Y entonces procede en la primera parte a mostrar cómo las refutaciones que han sido ya elaboradas, las de Fichte y Hegel, no funcionan. Que el intento del idealismo de refutar a Spinoza es un fracaso. Es en ese momento en el que Schelling pega un salto y, sin aviso previo, salta de la cuestión spinosiana a la mística especulativa del siglo XVI y dice, no, el camino Spinoza es irrefutable, no hay vía de refutación teórica de Spinoza, no queda más que cambiar de sendero y adentrarse por el sendero de la mística y específicamente en su caso de Jacob Böhme, que hasta ese momento es prácticamente un autor no leído por nadie. Es Franz von Baader quien primero ha hecho restablecer la presencia de Böhme, que llevaba siglos sin ser leído, y a través de von Baader son todos los jóvenes románticos. Pero digo, en ese momento, en ese pasaje, Schelling da el salto, dice, no hay manera de refutar, las refutaciones hasta aquí dadas no sirven absolutamente para nada, pasa a hacer una exposición deslumbrante y complejísima del concepto de libertad a partir del carácter fundamental del mal. El mal como principio fundante, y acaba ese texto sobre la esencia de la libertad humana con una frase en la que dice esto no es más que los prolegómenos del sistema que seguirá en muy pocos meses. Bueno, no vuelve a publicar un texto en su vida. Schelling muere muy viejo. Estoy hablando de memoria, pero yo creo que muere en el 54. Se ha pasado todos sus primeros años escribiendo sin parar. Sabemos, porque naturalmente tenemos la edición de los póstumos, que ha seguido escribiendo sin parar, pero una y otra vez ha considerado que su intento de salir de Spinoza, de dar una refutación consistente de Spinoza, se estrella una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Toma esos textos y los guarda. Tú has hecho referencia hace un momento a las conferencias de Erlangen. Las conferencias de Erlangen están entre los textos filosóficos más importantes del siglo XIX y en general de los 2 o 3 últimos siglos. Sin embargo, Schelling lo que hace es guardárselas en el cajón y no intentar jamás darlas a la luz. Fíjate que a mí es eso lo que me fascina de Schelling. Yo pienso que Schelling, a lo largo de todos sus textos no publicados, tiene una envergadura metafísica mucho más honda que Hegel, que a fin de cuentas funciona de algún modo con una martingala sistemática muy bien construida, pero que funciona por sí sola sin más problema. Lo de Schelling es una permanente recomposición conceptual de una complejidad, una dificultad fastuosa. Pero digo, Schelling, que está elaborando posiblemente la obra más compleja de su tiempo, y de mucho tiempo, está hasta tal punto desesperado de la imposibilidad de dar una refutación del espinosismo, que prefiere una y otra vez guardarse sus textos en el cajón, y afortunadamente a su muerte su hijo y los editores hicieron la gran edición de póstumos. De lo contrario, todo eso se nos hubiera perdido, y es una de las joyas mayores realmente. Sí, a mí también. Bueno, yo debo confesar que el texto de las Erlanger Vorträge precisamente lo conocí en De la añoranza de la filosofía, esos pasajes que usted traduce. Creo que la traducción es suya, ¿no? De esos pasajes. Sí. Vamos, y quedé Traducción tan... insuficiente porque es que son demoníacos. Claro, sí, sí. Es tremendo. Yo ahora precisamente estoy intentando leer
en alemán al menos esa primera lección, que es la que titula el amanuense Enderlin como Initia Filosofía Universae, ¿no? Ujú. Y no, es tremendo leer en Es tremendo, alemán. pero sabes, hay un problema en general para, ¿cómo decir? La escritura de los románticos alemanes en filosofía. En realidad, date cuenta que no se ha escrito filosofía en alemán hasta prácticamente hasta Kant. Y que Kant, literariamente, todo lo que tiene de grande conceptualmente, lo tiene de restringido literariamente como escritor. Es un escritor muy, muy limitado. El problema para Fichte, para Schelling y para Hegel, es muy habitual decir, sobre todo pues, para quienes ven lo del idioma alemán como una especie de locura, no, es que es un lenguaje sin sentido, es que es un lenguaje autorreferencial. No, mire usted, es un lenguaje que se está formando, que se está inventando, que tiene que inventar los términos para dar razón de sus conceptos. ¿Recuerdas que Leibniz, todavía, él dice que él piensa que la lengua alemana, que es la suya, puede dar un enorme resultado, una enorme capacidad en el ámbito de la filosofía, pero no escribe en filosofía una sola palabra en alemán, escribe, como todo el mundo en la época, en latín o en francés. Bueno, ¿de dónde sacar un léxico y una sintaxis, pero en primer lugar un léxico para una nueva metafísica como están haciendo Fichte, Schelling y Hölder? Pues el único referente histórico que tienen, porque son los únicos que han escrito en alemán, son los místicos del 16 y el 17. Y naturalmente esos místicos tienen una lengua endemoniada. Leer a Jacob Böhme es una maravilla por lo que tiene de alucinatorio, es un autor alucinatorio completo. Pero claro, cuando pensamos que Jacob Böhme era un casi analfabeto, Jacob Böhme era un zapatero de un pueblito de Görlitz ahí perdido, que a final del 16 le da por escribir una serie de textos iluminatorios. Él siempre explica que el único libro que ha leído en su vida es la Biblia, o sea que no tiene otra fuente que esa. Textos que cuando se traducen bien, cosa que es muy difícil, resultan deslumbrantes. Yo en español solo conozco una buena traducción de Böhme, que es la traducción de La Aurora, que editó Alfaguara hace muchísimos años. Lo demás son traducciones muy, muy flojitas, muy flojitas. Pues Böhme por un lado, Angelus Silesius por otro lado, que es otro autor deslumbrante y al mismo tiempo desconcertante por todas partes. Sobre esos materiales, los románticos alemanes están creando una lengua filosófica. Y naturalmente que eso tiene sus costes. El coste es que hay un elemento de autorreferencialidad casi intraducible a otras lenguas que no sean la suya. Lo que dice Hegel, ¿no? La filosofía habla en griego, vamos a hacerla hablar en alemán, ¿no? Exacto, eso es exactamente eso. Y es lo que yo pienso que abusivamente dice Heidegger con aquello de los griegos somos nosotros, hombre. Hasta cierto punto. Porque precisamente si hay una lengua distante del alemán en este mundo es el griego, que es una lengua de una limpieza matemática absoluta, toda esa complejidad en la construcción de la frase que es la característica del alemán y que lo es ya, en ese alemán de los místicos, es completamente ajeno a la matemática de la escritura griega, maravillosa, pero cada una maravillosa de su manera, pero en los extremos opuestos sintácticos. Sí, y insistiendo o volviendo a Schelling y a estas lecciones de Erlangen, vamos, yo ahora estoy muy empapado del texto porque, como le comentaba en correo, estoy tratando de, de elaborar un texto a partir
de esa primera lección eh, de Schelling. Y ¿Sabe que quien hizo una edición anotada excelente, que le puede servir como instrumento, porque realmente él era un gran traductor y descifra muy bien el texto, fue Martineau cuando tradujo dentro de su edición para, creo que era para Gallimard, de los escritos de Schelling, entre ellos introdujo las lecciones de Erlangen. Martineau, además de ser un inmenso traductor, es un hombre de una, ¿cómo decir?, de una perspicacia analítica absoluta. Entonces las anotaciones de Martino yo creo que son estupendas. No existían cuando yo escribí el de la añoranza, me hubieran ayudado muchísimo. sí, bueno, la traducción que podemos encontrar en De la añoranza del poder y la traducción que podemos encontrar en el elogio de la filosofía de esos mismos pasajes de la Erlanger Vorträge son, difieren Difieren un bastante. poquito. Bueno, Sí, no un poquito bastante, aún sí, un bastante. poco, un Sí, poco. sí, no, tiene usted toda la razón. Y naturalmente que me temo que si volviese a intentarlo volverían. No he querido establecer continuidad entre los dos textos en cuanto a la interpretación de Schelling. En el 79 o en el 77 hice lo que pude con los textos de Schelling. Ahora mismo puedo hacer un poquito más. Cuando usted haga su trabajo sobre Schelling podrá hacer muchísimo más. Uf, no lo sé, lo dudo, ¿eh? Pero eh, vamos, en cualquier caso sí queda bien claro eh, el lo central de ese texto. El planteamiento yo creo que es muy limpio por parte de Schelling y ese asombro de que después de, al menos en 1821, que es el 4 de enero cuando imparte su primera lección en Erlangen, Schelling, llevaba casi 15 años sin hablar públicamente. O sea, sí escribía, por supuesto, pero la afasia académica que venía arrastrando, eh, es impresionante que la haya roto para decir lo que dice. Lo que dice, En- que es efectivamente la destrucción completa. No hay un texto de destrucción de las esperanzas, de los proyectos salvíficos en filosofía que las que ofrece Erlangen. sí, y es curiosísimo que, vamos, el planteamiento, más bien, la interpretación que de la añoranza del poder llevó a cabo usted de esos pasajes. A mí me suena muy cercana, no sé qué le parezca esto, me suena muy cercana a la concepción que Gustavo Bueno tenía de la filosofía. Es decir, este plantear la filosofía como un no saber Eso y es. como un mecanismo de intervención en los campos y discursos significativos ajenos de saberes asentados, como pueden ser los científicos, literarios, lo que sea. Es precisamente como Gustavo Bueno concebía la filosofía, como un saber de segundo grado, ¿no? Exacto. Eh, vamos, el no saber que plantea Schelling ahí, pues está evidentemente asentado bueno, él mismo lo dice, las fórmulas que utiliza luego pueden parecer, y usted lo aclara mm, perfectamente en La añoranza del poder, eh, pueden parecer fórmulas románticas, pero usted se lanza contra esa denominación de bajo lo romántico se quiere designar un montón de cosas que son Un montón de completamente cosas que no. Y heteróclitas. Schelling rompe realmente lo que sería el automatismo del romanticismo, que yo creo que es el de Hegel, que es el de proceder a la mecánica de las Aufhebungen sucesivas que van produciendo una globalización del mundo. Schelling es lo que ha descubierto desde muy pronto que no funciona. En algún momento Schelling le reprocha a Hegel esto del sistema de Aufhebungen.
era lo que yo había sugerido en mis primeros textos, pero yo me di cuenta de que no, de que era una martingala, de que no funcionaba. Hegel, sin embargo, ha seguido funcionando con eso y naturalmente que eso tiene éxito porque el sistema en esa capacidad grandiosa de armonizarlo y construirlo todo supone atracción. El planteamiento schellingiano de algún modo es antipático, es decir, mire, no funciona, no funciona, no funciona. Bien, es la vieja paradoja del cretense que de algún modo está permanentemente en el arranque de la filosofía. Miento. ¿Y ahora qué? Sí, el discurso, usted lo ha dicho alguna vez también eh, en intervenciones públicas. Schelling lo que hace es suicidarse intelectualmente, filosóficamente hablando. Por eso el Filosóficamente. silencio. Exacto. eh, Pero construir precisamente ese suicidio como una obra inmensa, porque efectivamente no es simplemente pues el individuo que dice, bueno, se acabó, no puedo seguir por aquí, esto no lleva a ninguna parte. No, no, no. Es el metódica, sistemáticamente, ir analizando cada punto en el cual lo que tratamos de pensar se destruye a sí mismo y nos lleva necesariamente a ese como decir, a ese precipicio o a ese abismo del que hablaba Pascal, que ocultamos tras las imágenes. Sí, en ese sentido, pues la filosofía sería de algún modo el prólogo, el prólogo del silencio, ¿no? Claro, pero Podría ser visto. a ver, Jordi, todo es el prólogo del silencio. Bueno, es verdad. Todo es el prólogo del silencio y al final uno tiene la impresión de que toda nuestra vida se pasa en una especie de enredadera de palabras con las cuales eludir lo único verdaderamente primordial, que es que no hay más que el silencio. Es vamos, sí, tiene usted toda la razón. Todo es el prólogo del silencio, en efecto, cualquier actividad humana. Pero eh, la filosofía sí que tiene una, una verdad, su única verdad, que usted en Caja de Muñecas lo dice, es la frase final. Ya que usted ha citado la frase final del elogio de la filosofía, se puede citar la, la frase final de Caja de Muñecas, que es que la belleza, siguiendo a John Keats, la belleza es la única verdad de la A ver, filosofía. Perdón, la muerte, una disculpa, la muerte es la única belleza y la única verdad de la filosofía. Ese es el... ¿recuerdas se hace referencia, creo, también a ello, el epitafio de la tumba de John Keats en el cementerio de Roma? Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito sobre las aguas, una paráfrasis clara de Platón. Estamos hablando de quizás el más grande poeta en lengua inglesa de su tiempo y uno de los más grandes de toda la historia de la literatura inglesa. Y naturalmente esa concepción de que a fin de cuentas lo que escribimos no es más que una especie de pliegue en el tiempo que se irá desdibujando, que se irá desliendo en las aguas. Bueno, es naturalmente lo que Platón, con una dosis tremenda de ironía, le comentaba a Fedro, mira Fedro, aquellos que escriben como con una caña sobre las aguas, si se toman en serio lo que hacen, los consideraremos nada. Si saben que lo que hacen es de algún modo burlar al tiempo y de algún modo tienen la capacidad de no tomarse en serio a sí mismos y saber que al final serán vencidos, entonces los consideraremos de los nuestros. Esa vuelta siempre, vamos, en filosofía es de rigor, por supuesto, siempre volver a Platón, esté hablando de lo que sea que uno esté hablando, porque... Siempre lo ha dicho Platón antes. y mucho mejor que Y cualquiera. mucho mejor. Pero
Bueno, de hecho en La Muerte hay un pasaje donde usted dice algo así, dice, eso es lo endemoniado de los griegos, que siempre se Exactamente, las arreglan para haber dicho todo mejor que uno, ¿no? exactamente. Rómpase usted la cabeza, haga usted todos los esfuerzos del mundo, piense que ha encontrado algo, al final alguien encontrará un griego que lo dijo antes y mejor. Oye, yo estaba este último año y medio, he estado preparando un libro que acabo de terminar sobre las mitologías del padre. Y claro, lo que en principio tenían que ser referencias al mundo griego para, ¿cómo decir?, consolidar esa imagen en quiebra, resquebrajada de la figura del padre, de pronto, cuando te metes seriamente en los griegos, te das cuenta de que al final, pues al final prácticamente, no diré que el libro entero, pero más de un tercio del libro es una reflexión sobre los trágicos griegos, porque probablemente en ningún lugar vas a encontrar de un modo más exquisito, más de bisturí, analizado ese mundo quebradizo, que es el mundo de la relación paterna. Ah, los malditos griegos, no hay manera con ellos. Eh, los malditos griegos que precisamente inventaron este curioso entretenimiento al cual se llama filosofía y que, bueno, en el elogio de la El verbo filosofía, que utiliza Platón es el de juego de niños, es paideichin. sí, sí, en el elogio de la filosofía usted insiste varias veces en varios puntos que sí, la filosofía es una disciplina estrictamente griega, con, vamos, eso, por ejemplo, Heidegger decía aquello de que, ¿no? Cuando escucho que se habla de filosofía europea occidental, me entra un resquemor porque no hay, es un pleonasmo, Es es un una... pleonasmo, es un pleonasmo completo. Y hay quienes piensan que es una falta de respeto hacia otras formas de pensamiento, pero eso es una tontería muy grande. No estamos diciendo que la filosofía sea superior al pensamiento budista o al pensamiento taoísta. Vamos a ver, ahí justo ahí detrás de donde estoy sentado están los grandes tratados taoístas, que a mí me han parecido siempre fascinantes, pero sé perfectamente que me parecen fascinantes como lo que son, es decir, como la suma de un saber oriental al cual yo nunca tendré acceso completo porque únicamente lo podré estudiar a través no solo de una traducción, sino de algo más duro, una transcripción en un sistema de escritura no de un sistema de escritura no alfabética en un sistema de escritura alfabética, es decir, dos mundos completamente inconciliables. Decimos que la filosofía es griega. La filosofía, no el saber, ni la inteligencia, ni el conocimiento. No, no, no. Saber, el conocimiento, la inteligencia, tiene sus formas específicas en cada, ¿cómo decir?, en cada ámbito del lenguaje, en cada ámbito diferenciado del lenguaje. Pero la filosofía, no. La filosofía es eso que, por primera vez, al menos de modo escrito, por primera vez aparece en un pasaje de Heráclito y que toma concepto a partir de Platón y en lo cual y en cuyas paradojas nos movemos todos los que derivamos de la lengua griega a través de la lengua latina. Y por eso, naturalmente, el empeño de, por ejemplo, de toda la, como decir, el gran renacimiento de la filosofía en Centro Europa, en Alemania, y el intento de forjar filosofía en alemán pasa por personajes que se han formado justamente en estudios clásicos y en un conocimiento directo del griego y del latín primoroso, que es el caso de Hölderlin, que es el caso de Schelling, que es el caso de Hegel, y que están tratando de encontrar en su propia lengua la resonancia de esa lengua griega. Para los que venimos de lenguas latinas es mucho más sencillo porque naturalmente la lengua griega se vertió inmediatamente en el latín, de tal modo que hay todo un periodo en el cual los filósofos escriben, específicamente los estoicos, escriben indistintamente en latín y en griego, o en todo caso vierten sus obras del griego al latín.
latín. Eso hace que para nosotros la forja de la lengua sea mucho más sencilla. Pero fíjate que, sin embargo, no elude completamente los problemas. A mí hay un problema que me divierte mucho y que en su momento con mis alumnos solía estudiar bastante. Nos damos cuenta de que el concepto central de la metafísica en los últimos 8 siglos es una mala traducción. Aristóteles está hablando de una cosa a la cual llama usía. Guillermo de Merbeke, que es un traductor admirable, el trabajo de traducción que hace Merbeke, además tratando de ajustar casi palabra a palabra el griego y el latín, no encuentra, no da con el origen de ese término y por interpretación lo llama substancia, en la cual está el elemento de subyacencia. Ahora bien, Aristóteles para ese elemento de subyacencia tiene otro término, que es hipokeimenon. Y cuando dice usía no está diciendo hipokeimenon. Merbeke, que era, insisto, un buen traductor, en ese momento le falla la gramática, que en la actualidad, claro, todos los traductores del último siglo y todos los grandes helenistas tienen perfectamente claro. Usía es una derivación de toón y es una sustantivación a partir de toón que solamente puede tener una traducción posible. Si traducimos toón como loente que tampoco es una cosa así peregrina, lejana, metafísica, no, loente para ser es lo mismo que lo amante para amar, es un participio activo, sin más. Pues si ahora tomamos ese participio activo y derivamos de él la forma sustantiva que deriva usía en latín, en las lenguas latinas, eso solamente puede recibir un nombre, entitas o entidad. Por eso, naturalmente, los traductores modernos de Aristóteles al español suelen traducir usía por entidad, y esa ya sí es la traducción, como decir, filológicamente correcta. Pero dar una traducción filológicamente correcta en el siglo XX o el XXI no nos permite corregir 7 siglos de filosofía. Durante 7 siglos, desde Guillermo de Merbeke y Tomás de Aquino, que comenta los textos a partir de la traducción al latín de Merbeke, durante 8 siglos hasta nosotros, sustancia se ha convertido en el elemento central de la filosofía. No podemos ahora corregir esa sustancia que ha sido la sustancia de Descartes, que ha sido la sustancia de Spinoza, que ha sido la sustancia de Hegel, que ha sido la sustancia de toda la historia de la filosofía durante esos años. Eso es extremadamente interesante porque lleva a ver cómo, incluso en los intentos de fidelidad a un texto, la traslación en el tiempo introduce, por más rigor que se ponga para tratar de evitarlo, introduce anacronismos que generan nuevas áreas de pensamiento. Me estaba viniendo a la cabeza inmediatamente. Tú recuerdas el relato de Borges sobre Pierre Menard. Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard, autor del Quijote, es un señor que en el siglo XX, un gran erudito en materia cervantina, que en el siglo XX trata de reescribir literalmente el Quijote. Y al final tiene el gran éxito de poder reescribir literalmente un párrafo entero del Quijote. Claro, la inteligencia soberana de Borges es tomar el pasaje en Cervantes y el pasaje en Pierre Menard y ver cómo lo que significa ese pasaje en la lengua y el horizonte simbólico de Cervantes es exactamente lo contrario de lo que significa en la lengua y el horizonte simbólico de Pierre Menard. Eso, de algún modo, nos sucede inevitablemente a todos los que historiamos. Por eso, naturalmente, el trabajo del historiador de la filosofía debe ser el poner todas las cautelas, absolutamente todas las cautelas, sabiendo que, sin embargo, siempre algo escapará a esas cautelas, porque el cauteloso opera, sin embargo, ya en un ámbito de significación del cual él no es el dueño, al cual está sometido.
Claro, quizás esa sería la trampa mortal, ¿no? La trampa mortal del traductor y del filólogo, Claro. en la que podría caer el pensar que puede acceder a la mente del autor que está traduciendo, lo cual, vamos, Lo cual es imposible. Y el filólogo, yo recuerdo cuando estaba en la facultad intenté, pero no tuve éxito, que para estudiar en serio la filosofía griega hiciéramos un seminario conjunto de historiadores de la filosofía y de filólogos. Porque es perfectamente claro que nos operamos ignorándonos soberanamente los unos a los otros. Y eso es un disparate inmenso, porque cada uno yerra en el territorio en el que el otro le podía salvar del error. Yo pienso que la Complutense, que tenía, supongo que seguirá teniendo, pero en todo caso tenía cuando yo estaba un departamento de filología clásica, un equipo de helenistas de primerísimo nivel, hubiera sido una tarea extraordinaria, pero ya sabes que entre los gremios las cosas suelen levantar barreras. es el conflicto de las facultades, ¿no? Exacto. No, pero bueno, yo recordaba con esto que ha mencionado de la distinción que hace Gustavo Bueno en la metafísica presocrática entre historia filológica e historia filosófica de la filosofía, ¿no? Es Exacto. decir, Uh -huh. y de hecho lo compara con los dioscuros. Dice, para que el uno brille, el otro debe de apagarse y respectivamente, ¿no? Es el juego continuo. Yo aprecio muchísimo a mis amigos filólogos clásicos y de hecho cuando elaboro un texto jamás entro en estas materias sin consultarles. Pienso, por ejemplo, ahora cuando he estado haciendo este libro que acabo de terminar, del que te hablaba, El eclipse del padre, pues por ejemplo, he tenido necesariamente que consultar con Luis Alberto de Cuenca sobre algunas interpretaciones muy concretas de las denominaciones, por ejemplo, que se da a Atenea y la caracterización de ese Partenos que se une al nombre de Atenea y que probablemente es un doblemente Partenos. Pero bueno, en todo caso, la verdad es que sí, yo pienso que tenemos que ser en eso extremadamente modestos y que cuando pretendemos hacer específicamente historia de la filosofía, tenemos que hacerlo en diálogo y confrontación con los filólogos o estamos perdidos. Era lo que le reprochaba Valentín García Yebra a Juan David García Vaca cuando tradujo a Claro, Aristóteles, que le decía, claro. es que a usted no se le da un ardite de la mente de Aristóteles, ¿verdad? O sea, usted traduce lo que... Pero claro, lo que estaba haciendo García Vaca era traducir desde un sistema Eso es. filosófico, ¿no? Él estaba interpretando realmente, aunque lo llamase traducción, él estaba interpretando el texto y tiene un enorme interés precisamente en el aspecto interpretativo. Hay que decir que la trilingüe de García Llebra es un monumento. Yo la tengo ahí, la trilingüe que editó Gredos de la Metafísica en la edición de Llebra. Y claro que puedes disentir de un punto concreto de la traducción y que, por ejemplo, Calvo en su traducción posterior pues modifica algunos elementos del léxico, pero, hijo mío, la tarea de retomar los textos en su literalidad y proporcionarle al lector la posibilidad de confrontarlos con el texto griego y con la traducción de Merbeke, eso no tiene precio. Era un tiempo en el que en España se hacían ediciones con tipografía griega. ¿Sabes que eso ha desaparecido? Gredos dejó de editar con tipografía griega, yo creo que ya en los 80, y en estos momentos, salvo ediciones muy especiales, prácticamente ningún editor se aviene a hacer ediciones bilingües con el texto griego, salvo, insisto, casos ya muy especializados, pero inhabituales. Antes no, o sea, las ediciones de Gredos de clásicos griegos eran siempre bilingües. Y por supuesto las de Alma Mater, claro. Es algo que, bueno, nosotros de este lado
de este lado de los Pirineos, que diría Pascal. Exactamente, de este lado de eh, los Pirineos. Vamos, nosotros, por supuesto, Gredos es la referencia siempre para citar a cualquier autor clásico griego. Pero, bueno, nosotros por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos la biblioteca Scriptorum Grecorum, que Claro, donde sí la tipografía griega está exacto, presente, que es magnífica, imprescindible tener el imprescindible. texto griego a la vista, porque, bueno, precisamente García Llebre así traduce Usía por Por substancia, sustancia, porque siguiendo a él Moerbeke. sigue todavía en la tradición clásica, mientras que Calvo ya da entidad. Evidentemente, en términos filológicos no ha ido ningún tipo, es entidad. Ahora, vaya usted a reformar 7 siglos no solo de aristotelismo, que eso, bueno, pues sería ya de por sí duro. No, no, 7 siglos de filosofía, porque durante 7 siglos todo el mundo le ha llamado eso en sustancia. Y no es simplemente llamarlo, es inducir con ello una representación, la idea de que es lo subyacente, la sustancia no es lo subyacente. Sí, vamos, se tiene esta noción de la usía como si fuera una especie de hipóstasis, literalmente, ¿no? Que Exacto. algo que es subyacente, sedimentado, ¿no? Cuando realmente... Aristóteles se hubiera puesto furioso porque él distingue claramente, eso es hipocaímeno, no es perfecto. Pero, quiero decir, no tiene sentido, como decir, enojarse con la historia. La historia se ha producido ya. Y de esa distorsión han surgido elementos grandiosos. Insisto, vamos a ver, es que de esa distorsión que convierte Usía en sustancia, pues nace una cosa llamada la ética de Spinoza, que es una teoría de la sustancia que para nosotros se convierte en el punto de arranque de toda hipótesis materialista en filosofía. Pues vamos a ver, pues estupendo. Ahora, naturalmente, tengamos cuidado cuando estamos hablando de los griegos de saber que no es exactamente lo mismo. Sí, Es una enojarse cuestión de con... cautela. Claro. Enojarse con la historia es como enojarse como mandar a azotar al Helesponto, como hizo Jerjes, ¿no? Exacto, es exactamente Eh, eso. yo recuerdo que en algunos seminarios videograbados impartidos por Gustavo Bueno, precisamente él se ponía furioso respecto a la traducción de Usía por entidad, por parte de Tomás Calvo, por ejemplo, o de, Sí, o de Miguel Candel, ¿no? sí. Y él decía, es que no puede ser, Es que no puede ser porque ya porque... está hecho. Exacto. Ya está Exacto. hecho. No hay posibilidad de marcha atrás. Yo lo entiendo perfectísimamente. Sé que filológicamente es entidad, pero sé también perfectamente que en nuestras cabezas filosóficas eso necesariamente ha pasado a través del trastrueque que lo convierte en sustancia. Hombre, es lo mismo, perdóname, es un abuso, pero en fin, es lo mismo que sucede cuando visitamos la Acrópolis o cualquier gran resto arqueológico griego. Naturalmente que sabemos que eso no era blanco, naturalmente que sabemos que eso no eran los mármoles que a nosotros nos producen el maravillamiento, el estupor, que aquello por el contrario era de colorines y que esos colorines a nosotros nos pondrían enfermos y lo sabemos perfectamente porque están descritos en primer lugar por todos los autores de la época y en segundo lugar porque quedan restos de lo que fue la pintura. Pero claro, si a algún animal se le ocurriese en estos momentos repintar rigurosamente la Acrópolis con los colores que inicialmente eran los suyos, lo asesinaríamos inmediatamente. Pues un poco lo que dice Gustavo sobre la sustancia, yo creo que es lo mismo. Miren ustedes, ya sabemos que es entidad, pero oiga, nuestro mundo cultural y filosófico, porque no es solo filosófico, eso ha pasado a la lengua común. Nuestro mundo es un mundo en el que la usía se ha transformado en sustancia. Cuando hagamos trabajo filológico, sepamos los problemas que plantea, pero no nos empeñemos en borrar
esa historia, porque las palabras naturalmente se transmutan y llegado a un cierto punto no hay manera de recomponerlas. Hay que ser cuidadoso y hay, en este caso, yo pienso que seguir utilizándola sabiendo siempre distinguir cuál es el uso griego y cuál es el uso moderno, pero hay casos en los que, como hay casos también digo, en los que, sin embargo, yo creo que sí, tenemos que decir abiertamente, mire, no, es un anacronismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de humanismo griego. Mire, no, no, no. Ese concepto no existe en Grecia y no es solo que no exista, es que el pensamiento griego es completamente hostil a esa idea de una identidad humana universal. En todo lo que se refiera al mundo griego, pero no solo al mundo griego, en general, a todo estudio de textos concretos, hay que tratar siempre de buscar el diccionario. Las palabras no significan lo mismo en distintos periodos. Yo siempre a mis alumnos les había aconsejado eso. Mire, cuando estudien en un periodo determinado, que estudian ustedes el siglo XVI o estudian el siglo XVII, tengan siempre junto a ustedes un diccionario de época. Eso naturalmente hace 20 o 30 años era dificilísimo. Ahora no. Ahora tú entras en la web, por ejemplo, de la Académie Française y tienes todas las ediciones del diccionario de la Academia, desde la primera hasta hoy. Y tómense siempre la cautela de ver qué es lo que significaba esa palabra en el momento en que la están en el autor que están ustedes estudiando, porque se pueden llevar sorpresas muy grandes y se pueden encontrar con que no significa nada que ni remotamente se parezca a lo que ustedes están diciendo. Sí, bueno, ese caso que comentaba usted, abominable del humanismo griego del que se habla y de cualquier otro humanismo también, vamos, hay que entender que humanismo es un germanismo, es un neologismo que se Claro, es forja un un filólogo neologismo, alemán claramente. para designar a qué, pues a los que estudian las lenguas clásicas sencillamente. Entonces, vamos a llamar humanistas a los griegos en ese sentido sería... eh, Tú fíjate el disparate contra el que tenemos que prevenir siempre a nuestros alumnos y que sin embargo tantos han cometido. El pensamiento panteísta de Spinoza. Oiga, no me toque las narices. Vamos a ver, o sea que el término panteísmo nace más de un siglo después de la muerte de Spinoza, que, si no me equivoco, el primer uso aparece en Toland. No puede usted atribuirle a un autor un concepto, un término que no existe en su época, que ha pasado a existir un siglo y pico después de su muerte. No fastidie, no fastidie. Y sin embargo, eso es una tentación tan grande. Sí, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Una palabra significa lo que significa en el momento en el que su autor la utiliza. Y si no la utiliza, es que no ha querido utilizarla. En ese caso, en el caso concreto de Panteísmo, es que no ha podido utilizarla porque no existía. Quizás volvemos con eso a las paradojas que plantea el enfrentamiento entre filólogos y filósofos, entre Claro, historiadores claro, filológicos y filosóficos, claro. porque vamos, con cuánta ligereza se llama también, vamos, cualquier epíteto, racionalistas a Spinoza, a Descartes y a Ese Malebranche. término es una invención alemana del final del 18 y principio del 19. La conocemos básicamente a través de Hegel, pero está forjada inmediatamente antes. Claro, usted no puede llamarle racionalista a un señor que jamás ha podido utilizar ese término. Usted puede decir, esto que hacía este señor es lo que los intérpretes alemanes de final del 18 y principios del 19 llamaron racionalismo. Pero vamos a ver de qué demonios está realmente hablando. Y vamos a tratar de entender cuál es el modo en que sus palabras se articulan. De lo contrario, pues a lo mejor logran ustedes entender a Hegel, pero no van a entender nada de Descartes o de Spinoza o de Malebranche. Es correcto, sí. Sí, además que, bueno, designar bajo esa única denominación a pensadores tan heterogéneos como Leibniz, como Malebranche, como Es una Descartes o locura. Spinoza,
Vamos, Una locura completa. en cada uno de ellos seguramente se pueden encontrar ejemplos bien patentes de que la razón en esos sistemas que ellos forjaron no lo puede todo, Naturalmente. Y y en entonces Spinoza sobre todo. eso lleva a establecer contraposiciones que son completamente arbitrarias, que no tienen ni pies ni cabeza entre posiciones racionalistas e irracionalistas. Pero ¿qué demonios me está diciendo usted? ¿Que Descartes es racionalista y Pascal irracionalista? Usted no sabe lo que está diciendo. Está usted hablando de un matemático. ¿Cómo puede usted permitirse el lujo de hablar de irracionalismo? Lo que precisamente estamos viendo es cuáles son los usos de la razón, cuáles son los límites de esos usos y cuáles son los momentos contradictorios. Pero eso ¿cómo decir? Les agobia y les atormenta a todos en el siglo XVII. ¿Cuáles son los límites de este instrumento? ¿Qué es el instrumento que tenemos? Pero claro, si tú lo ves desde la perspectiva romántica, olvídate, no hay manera de entender absolutamente nada. Del mismo modo, en el lenguaje común, es que claro, las palabras, por lo demás, pasan al lenguaje común. Nosotros decimos pasión y automáticamente lo que nos viene a la cabeza es la idea de la hiperacción frenética, el apasionamiento, la actuación hiperbólica. Oye, mire, no vamos a entrar en especulaciones. Tome usted el tesoro de la lengua de Covarrubias y busque usted la pasión. Tome usted el diccionario de autoridades, que es la primera edición del diccionario de la Academia Española, y busque usted pasión. Y trate de encontrarle a eso un solo sentido activo. En modo alguno. Pasión significa, por eso naturalmente, si usted está estudiando a Spinoza, y es por eso por lo que yo en alguna ocasión he tenido que recurrir a los diccionarios con mis alumnos estudiando Spinoza. Si ustedes están estudiando Spinoza, para Spinoza esto no es siquiera un problema, como no lo es para Covarrubias o como no lo es para los autores del diccionario de autoridades. Pasión es pasividad. ¿Qué pasividad? Que por asimilación con el sometimiento, vamos a ver, al sacrificio al cual es sometido Cristo, pasa a convertirse en sinónimo de dolor, de sufrimiento. Pero la idea de que pasión pueda tener un componente positivo, un componente de acción majestática, eso no ha existido en ningún diccionario. He hablado de los españoles por ir a lo más inmediato. Podemos ir a los franceses, exactamente igual. No ha existido en ninguna lengua hasta el momento del estallido del idealismo, del romanticismo en general. La idea, porque entonces efectivamente es esa idea del sufrimiento lo que pasa al primer plano como idéntica a lo más hondo en el comportamiento humano. Pero hasta ese momento no, hasta ese momento pasión es un concepto perfectamente secundario, es perfectamente negativo, quiero decir, no encierra idea de acción alguna, sino de pasividad. Y fíjate que es que esto, pensamos que los hallazgos humanos son intemporales. Y que, por lo tanto, lo que nosotros admiramos en un concepto, pero también lo que admiramos en una obra pictórica o en una obra musical, han dejado igualmente impresionados, igualmente estáticos a los hombres de cualquier época. Y es completamente falso. Y es completamente falso. No sé si lo hemos hablado ya con anterioridad, pero tú te vas a la búsqueda del tiempo perdido de Proust y tomas el pasaje en el que hace referencia a la muerte del esteta que ha ido a ver una exposición en la que se encuentra lo que él llama el cuadro más bello jamás pintado, una exposición monográfica dedicada a los holandeses en París. Dice que ese cuadro fue pintado por un pintor de nombre para siempre ignorado, llamado Vermeer. Vermeer es para nosotros el más popular, no digo ya el más maravilloso, pero incluso el más popular de los pintores holandeses. Para Proust, es decir, hace 4 días, Vermeer era un autor que no conocía a nadie
y que precisamente es esteta se vanagloria de haber descubierto que la vista de Delft, el paño de muros de la vista de Delft, es el momento pictórico más alto de la historia de la pintura, realizado por un hombre de nombre para siempre olvidado llamado Vermeer. Pero ¿durante cuánto tiempo nadie, pero literalmente nadie, ha escuchado una obra de Bach? Un siglo y medio, casi 2 siglos. Bach, que para nosotros es, de algún modo, sé que es una hipérbole, pero es de algún modo la música, esa idea de que, del mismo modo que decimos que se podría perder toda la literatura occidental si se conservasen Ilíada y Odisea, se podrían reconstruir, se podría perder toda la música occidental si se conservase Bach, se podría reconstruir. Es una hipérbole, lo sé. Pero eso que para nosotros es lo inconcebiblemente grandioso, ha sido inexistente, sumido en el olvido durante casi 2 siglos. Una cosa absolutamente extraordinaria. Cada tiempo recompone sus pasados. Y por eso tenemos que ser tan cautelosos con lo que decimos, porque en lo que decimos hay siempre también esa tentación de que hable nuestro tiempo a través de aquello de lo que estamos hablando. Y naturalmente eso pues, puede tener un gran componente de autocomplacencia, de autosatisfacción, que nos hace perder completamente la materialidad del texto. Sí, a propósito de, bueno, es preciosa esto que ha dicho a la búsqueda del tiempo perdido, que efectivamente es Es eh, maravilloso. No, ha dicho pero, Vermeer. pero bueno, lo que comentaba de Spinoza, a propósito del término pasión, lo mismo podría valer, por ejemplo, para el verbo imaginari, la Claro, imaginación, ¿no? claro. Cuando nosotros hablamos ahora de la imaginación, nos representamos que estamos hablando de la loca de la casa, como diría Santa Teresa, ¿verdad? Mientras que en Spinoza el imaginatio es hacerse una imagen de algo, pero representársela como si estuviera presente, es decir, no es un Exacto. delirio en sentido No, no, propio. no. Es un acuñamiento de determinaciones, es un nudo de determinaciones, por lo tanto, tan perfectamente matematizable como cualquier otra realidad. Pero fíjate, si vamos a lo de los anacronismos, a mí hay un anacronismo que me divierte muchísimo y es exactamente de los insalvables, de los que no podremos prescindir nunca. Eh, Cuando un hombre del siglo XX, pero también del XIX, dice idea, está pensando en una cosa fantasiosa, irreal, grandiosa si se quiere, pero ajena a lo empírico concreto. Pero vamos a ver si es que idea, cuando, bueno, está bien que la utilicemos así si estamos hablando de nuestro tiempo, pero cuando usted estudia a Platón, olvídese de lo que esa palabra significa para usted, porque es que para el griego que era Platón, y para ser más exacto, para el geómetra griego que era Platón, idea es el participio del verbo jorao. El verbo jorao es el verbo ver, es decir, exactamente lo contrario de lo que nosotros decimos con idea. Y es un término que proviene de la práctica de la matemática. La idea es la figura que el geómetra traza pues, con una varilla sobre la arena y sobre la cual pasa a efectuar sus demostraciones. Cuando Platón nos habla de teoría de las ideas, nos está hablando en el sentido en que habla en matemático. Por eso, naturalmente, la única traducción, lo sabemos, pertinente, sería forma. Es una teoría de las formas que, tomando como modelo las formas matemáticas, se extiende a las formas gramaticales y se configura como una teoría general del lenguaje. Vale. Yo entiendo que naturalmente no podemos pretender que cuando estamos hablando de Hegel o cuando estamos hablando de Fichte o cuando estamos hablando de cualquier uso del término en los siglos XIX y XX, pensemos en ese contenido matemático del término, pero sepamos que, aunque la palabra sea la misma, el concepto al que está haciendo referencia es completamente distinto y casi el contrario.
Sí, de hecho, bueno, escuchándolo decir esto a propósito del término idea, eh, hago continuamente referencia a la filosofía de Gustavo Bueno porque yo Cierto. realmente me formé en ese ambiente Hemos con tenido el... un homenaje hace menos de un mes a Gustavo allá en Oviedo, estupendo. Sí, de hecho, bueno, si me permite el paréntesis anecdótico, mi amigo y ex profesor, el doctor Íñigo Ongay, estuvo presente en ese homenaje y me dijo que tuvo un intercambio con usted, que no tenía ocasión de conocerlo en persona, pero Sí, que, sí. en No, no, fin. fue agradabilísimo todo, la verdad. Y bueno, en la filosofía de Gustavo Bueno sí que, por ejemplo, el término idea, y que de hecho Bueno tenía siempre la costumbre de ponerlo con mayúscula, idea, Ujú. Exacto. precisamente como un Para guiño, distinguirlo. para remitir al Exacto. sentido platónico del término. Es decir, cuando habla, bueno, de la idea de libertad, por ejemplo, o la idea de democracia o lo que sea, está haciendo referencia a eso ajeno a los nombres de que se habla en el crátilo. Es decir, Exacto. es decir, no Exacto. es una idea, no es lo que a mí se me viene al No, no, magín o no, lo es el que, ¿no? soporte. Es el soporte, naturalmente. Es la forma, efectivamente. La forma. Bueno, don Gabriel, nos hemos desviado ya con un montón pero vamos, interesantísimo y muy ameno y realmente, vamos, yo aprendo, hablando con usted yo No, aprendo por cada vez Dios, más. al contrario, no sabe usted la satisfacción que es para un vejestorio como yo poder hablar con alguien que ha leído lo que era necesario leer y que ha sabido interpretarlo. Pues, como decía usted, hago lo que puedo, como decía usted, que hacía lo que podía con los pasajes de Schelling a sus 27 años, pues ahora yo hago lo que puedo a mis 30, ¿no? Se puede muchísimo más. Don Gabriel, pues no sé si usted tenga cuestiones de tiempo. Yo puedo pasarme aquí el tiempo que usted lo disponga, pero vamos, si usted quiere, en el momento en que le parezca Cuando ya, usted, cuando usted lo desee, no, no hay problema. bueno, quizás a lo mejor para cerrar, ¿Sí? podríamos volver al, sí, al elogio de la filosofía, bueno, y también Ujú, a la añoranza del poder. ujú. eh, Nuevamente, porque a mí me interesa muchísimo cuál es su opinión al respecto, eh, em, a los pasajes de Schelling que usted interpreta. Cuando usted habla de estos pasajes de Schelling de la Erlanger Vorträge, eh, dice que la definición que ofrece Schelling ahí de la filosofía, que es un acto libre del espíritu, Ujú. eh, vamos, una especie de libertad eterna, ¿no? Y hace vamos, esta refutación de una visión fácil de decir, no, pues eso es una fórmula mística, porque además Schelling también habla del éxtasis, en fin, se puede interpretar como una suerte de místico alemán, bajo cierta visión ingenua, pero usted dice que esa fórmula implica que Schelling lo que está diciendo acerca de la filosofía ahí es que la filosofía es la demarcación entre el saber y el no saber. Exacto. Y eso a mí me interesa muchísimo. Me Pero gustaría que... eso él lo dice literalmente, ¿eh? Que es esa demarcación entre el saber y el no saber. Y recuerdas el pasaje en el que dice que a la puerta de la filosofía debería estar escrito lo que Dante hace figurar en la puerta, en el dintel del infierno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonad toda esperanza los que entréis aquí. Quienes entran en la filosofía deben sentirse pobres, desvalidos, abandonar todo para obtener todo. Y es ahí donde aparece esa metáfora tan hermosa de abandonar el puerto, alejarse de la última orilla. A mí es un planteamiento que me parece admirable, pero yo pienso que es un planteamiento que de algún modo evacúa todas las tentaciones salvíficas, que de algún modo son siempre
en tanto que teleologías son teologías disfrazadas y que en el caso de Hegel llevan pues, a lo grandioso del sistema, pero al mismo tiempo a esa teleología insoportablemente finalística, insoportablemente regida por el destino de la historia y que opera como una especie de nueva gran religión del absoluto. Plantear frente a esa religión del absoluto la idea de que no hay esperanza con la que pueda jugar el filósofo, que no hay promesa de futuro que pueda hacer el filósofo, sino que lo único que debe hacer es precisamente abandonar esas esperanzas, abandonar esos últimos puertos y adentrarse sencillamente en ese ir fijando fronteras, en ese ir fijando los límites mismos de lo que se dice. A mí eso cuando lo leí por primera vez me dejó estupefacto y sigue pareciéndome asombroso. Pues ahora me deja a mí estupefacto, así como lo dejó usted en su juventud. De hecho, vamos, a mí me encantaría someter a su juicio el texto que estoy elaborando ahora, me encantaría enviárselo y que usted pudiera decirme. Nada me gustaría más, o sea que ya sabe usted cómo hacerlo. Se lo agradezco mucho. No, yo usted. Y quizás efectivamente no hay mejor manera de cerrar que decir que de estos dos libros suyos, lo que se desprende es que la filosofía es de algún modo la pérdida de lo último, por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces... Pero nosotros sabemos con Spinoza que únicamente cuando se pierde la esperanza se es libre. Exacto, sí. Sí, de algún modo, Schelling viene a decir lo mismo, que la filosofía es la Claro, manmisión, Schelling nunca se ha logrado quitar de encima a Spinoza, hubiera querido, pero no lo consigue. Es que no hay manera. No hay manera. Eso es muy divertido cuando Lamy está elaborando su refutación de Spinoza. Tiene una correspondencia con Malebranche muy divertida, porque Malebranche continuamente le está diciendo lo mismo. Mire usted, el problema con Spinoza es que es una cosa inconcebible, pero está tan bien trabada que no hay manera de refutarla. Entonces yo creo que usted debería renunciar a su refutación porque tratando de refutarla lo único que va a demostrar es que es imposible refutarla y vamos a salir perdiendo todo. Es un momento maravilloso. Y Schelling es la personificación de eso, desde joven, pero fíjate, o sea, las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, ¿qué edad tiene Schelling en ese momento? Debe ser como 18 años o 19, una cosa increíble. Desde ese primer texto, Schelling está una y otra vez teniendo claro que su antagonista es Spinoza, tratando de quitárselo de encima y una y otra vez dándose por vencido frente a ese antagonista. La grandeza de Schelling es precisamente esa. Y no sé qué le parecerá a usted que voy a decir ahora, pero ya no remitiéndonos a las Erlanger Vorträge, sino a las lecciones de Berlín Sí. de Schelling, que es la filosofía de la revelación y la filosofía de la mitología. Claro, son las inmediatamente posteriores a Hegel. Ahí Schelling dice una cosa que yo creo que usted en estos dos libros cumple de manera, vamos, modélica y que es obligación del filósofo el decir que hay un aspecto de la filosofía que más que atraer nos ahuyenta, ¿no? Porque efectivamente, frente a semejante panorama, ¿quién va a querer acercarse a ese desierto, verdad? Pero precisamente termina siendo un protréptico por esto, por decir... por afrontar lo terrible. Y por cierto, un pequeño paréntesis, esas lecciones de Berlín, a esas lecciones de Berlín no asistió personalmente Karl Marx, sí asistió Friedrich Engels, y con seguridad Marx ha tenido conocimiento a través
de los apuntes de Engels, porque si toma usted, tenga la curiosidad porque vale la pena, si toma usted La miseria de la filosofía de Marx, toda la refutación del sistema hegeliano que aparece en La miseria de la filosofía es casi una paráfrasis de una de las lecciones de Schelling. Vale la pena verlo. Sin duda que lo consultaré porque, bueno, sí, a esas lecciones sí asiste Bakunin, asiste Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard y Engels. Sí. Pero sí, seguramente a través de Engels, pues a Marx le llegó, por supuesto. Con seguridad, porque cuando uno lee la miseria de la filosofía, las 2 o 3 páginas en las que Marx que maltrata, como usted recuerda perfectamente, maltrata terriblemente a Proudhon. Y bueno, usted no se ha enterado de una sola palabra de Hegel, pero yo ahora le voy a explicar en qué consiste Hegel y por qué no podemos seguir a Hegel. Y efectivamente, hace en 3 páginas Marx era jovencísimo en ese momento, hace una exposición magistral. Pues bien, esa exposición y refutación simultáneamente magistral proviene directamente de Schelling. La fórmula estoy citando de memoria y la trastrocaré, pero es algo así como de dónde le venga a la idea el proyecto de salir fuera de sí misma. Es algo que solo los apologetas de la idea podrían explicarnos. Pero una vez que se pone, todo el sistema funciona con un automatismo férreo. Y claro, eso es precisamente lo que Schelling le reprocha en Berlín a Hegel. Sí, el sistema funciona, vamos, como un reloj. Pero ¿por qué demonios la idea sale fuera de sí misma? Claro, sí, es como poner en funcionamiento un perpetuum mobile. Es un círculo sin probando, digamos. Bueno, don Gabriel, yo cerraría aquí para no quitarle tanto tiempo y también para no hacer un video tan largo. No agotemos a nuestros amigos. Seamos amables con nuestros amigos. Es lo menos que se puede hacer, ya que se toma la molestia de escuchar. No, vamos. Ha sido, como siempre, muy estimulante charlar con usted y ya sabe que siempre está extendida la invitación para hablar aquí de lo que usted guste también. Vamos, ahora que saque este libro que comentaba también la vez pasada, El eclipse del padre, sería magnífico, una vez que me haya hecho yo con él, poder dialogar al respecto. Usted sabe que estoy a su disposición siempre que usted tenga tiempo y ganas de hacerlo. No, muchas gracias, don Gabriel. Muchísimas Seguimos gracias. en contacto entonces. Seguimos en contacto. Muchas gracias. A ver, como siempre, el autómata va a jugarme una mala pasada a ver si consigo detener la grabación. Ahí quedó.